Siendo 11:48, con 17 concejales presentes, damos inicio a la sesión extraordinaria para tratar el cálculo de recursos, el presupuesto, como siempre decimos, año 2026. ¿Viene de comisión? Tiene la palabra el concejal. Perdón, por secretaría se leerá el orden del día. Convocatoria de sesión extraordinaria para el día 10 de diciembre del 2025, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68, inciso quinto de la Ley Orgánica de las Municipalidades, número 6.769/58, la Presidenta en la Honorable Consejo Deliberante, señora Mariana San Martín, convoca sesión extraordinaria para el día 10 de diciembre a las 10 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día. Expedientes a tratar en el recinto, expediente 97.018 del 25, que es la ordenanza, presupuesto de gastos y cálculo de recursos. Ahora sí tiene la palabra el concejal Santiago Altuve. Gracias, Presidenta. Para tomar la palabra para solicitar y proponer la conformación del cuerpo en comisión para poder trabajar el presupuesto año 2026. Muy bien, la consideración, la puesta en comisión del cuerpo, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el doctor Santiago Altuve. Gracias. De la misma manera que lo hicimos con la fiscal impositiva y estando el cuerpo en comisión, la idea es presentar el presupuesto para el año siguiente, para la Municipalidad de Mercedes. Y lo quiero decir nuevamente, porque recién hablaba con alguien del equipo de Hacienda y mandar saludos nuevamente a David Valerga, que hasta ayer a última hora mandaba resúmenes y trabajo en este momento. Y agradecerles también a los concejales por el trabajo. Bien, en alguna reunión decíamos que, si bien me toca estar como nuevo en este cuerpo, pero que había sido muy... se había trabajado bien en las reuniones de presupuesto de estas últimas 3 semanas y que se pudo explayar y aclarar un poco la situación en la cual se encuentra Mercedes, de la misma manera que nos encontramos todos los argentinos, pero cómo repercute concretamente en nuestra ciudad, para poder gestionar y poder darle un instrumento al Ejecutivo para el año del 2026. Esto lo menciono porque me parece importante, porque muchas veces se toma el presupuesto como un fin en sí mismo y en realidad es una herramienta financiera que tienen los organismos públicos para poder gestionar el año siguiente, el año corriente, pero ¿qué es eso? Es un presupuesto donde uno supone generar recursos y hacer gastos para que funcione la municipalidad y poder seguir brindando mejor calidad de vida a los mercedinos. Lo que hay que mencionar, en principio, de lo que se trata, son de 49.600 millones de pesos de recursos de libre disponibilidad y recursos propios. Esto se mencionó varias veces durante las reuniones, que algo que me llamó la atención un poco a nivel personal, cuando se aclaraba que hoy a nivel nacional lo que ingresa a la municipalidad es solo la tarjeta SUBE. Pero también no sé si la palabra se exigía, pero sí de algunos concejales de la oposición, se sugería a los funcionarios del área que soliciten a provincia cubrir esas faltas que están sucediendo en Mercedes a partir de no ingreso de recursos nacionales, de origen nacional, mejor dicho. Y eso me parece que es tener doble vara cuando uno le exige a la provincia cuestiones que no se le exige a la nación. Por eso es importante, como hablábamos recién, en cuestiones de la fiscalía impositiva, que ya hemos votado los recursos con los cuales contaremos, al menos recursos propios para el año siguiente, tener este tipo de discusión seria, lo más técnica posible, hablar con precisión, sin adjetivar, sin descalificar, para poder lograr un presupuesto acorde que permita al Ejecutivo afrontar un año que, si bien hoy en día no tenemos posibilidad de predecir qué va a pasar, pero sí hay mucha incertidumbre con lo que pueda suceder.
Entonces, de lo que se trata acá es de generar herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda gestionar de la manera más prolija, ordenada y previsible dentro de nuestras posibilidades. Entonces, como decía, los recursos estipulados para el año 2026 son 49.600 millones de pesos. Por otro lado, como decía recién, no se cuenta con los fondos nacionales. Alguna cuestión que no es menor, y eso repercute en la conformación de la masa de recursos municipales, que la proporción de origen provincial y nacional con respecto a los recursos propios se sostuvo a lo largo del tiempo en 70-30 aproximadamente, 70 de origen nacional y provincial y 30 de recursos propios de Mercedes. Y hoy, por el achicamiento de la masa de recursos que envía Nación, ese porcentaje se está achicando, pasando a ser 60-40. Por eso hay que ser muy consciente a la hora de votar un presupuesto, qué es lo que estamos haciendo. Para enfrentar contingencias, para enfrentar cuestiones que surjan a lo largo del año que viene, pero también para seguir haciendo lo que se viene haciendo. Nosotros tenemos una propuesta de modificación que surgió en estos últimos días, que tiene que ver con la lectura del presupuesto, no es de financiar, al contrario, tiene que ver con fortalecer algo de lo que hablamos en la fiscal, que tiene que ver con los caminos rurales, producto de las grandes precipitaciones de este año. Eso repercutió en el estado de los caminos y hay que fortalecer el área. Se había modificado el monto de 2 partidas para que el Ejecutivo tenga mayor facilidad a la hora de alquilar maquinaria, la tengan una partida acorde al alquiler de maquinarias para trabajar en los caminos rurales. Algo que hay que decir que uno lo ha aprendido con el tiempo, según donde se ubique la partida en el presupuesto, los montos, es según lo que puede hacer o no. Si hay en gobierno no se pueden hacer obras públicas, por ejemplo. Entonces, si queremos hacer obras, otra cuestión en la que sucedió, que me pasó siendo funcionario, era que el presupuesto participativo estaba íntegramente en gobierno. De esa manera, lo que se vote dentro del presupuesto participativo no se podía hacer obras. Esa modificación no permite ejecutar el presupuesto de este año para poder, el año que viene, presupuestar lo que se votó este año. En caminos rurales sucede lo mismo. Se estipuló un monto que antes estaba en la partida de caminos rurales explícita a uno de servicio de transferencia donde es más fácil, donde es más acorde poder alquilar maquinarias. En diálogo con el presidente de la entidad de la sociedad rural, que nos manifestaba, en realidad se preocupaba y nos decía qué había sucedido, es que para mayor tranquilidad del sector vamos a realizar esa modificación y volver como estaba antes, para tener mayor certeza en realidad presupuestaria para el sector. El trabajo se iba a hacer igual, contablemente es más fácil de la otra manera, pero la realidad es que para tranquilidad del sector y sabiendo que se puede hacer, va a quedar como estaba inicialmente. Pero es una cuestión, y es importante saberlo, porque uno, no sé si uno lo sabe, esto estamos en comisión, y es importante que se sepa que cuando uno vota las partidas presupuestarias, eso en términos contables, y luego para la gestión del día a día en el Ejecutivo, no es lo mismo que tener una partida o en otra. Una cuestión no menor a la hora de votar el presupuesto, y el presupuesto de la misma manera que se estipuló los recursos en un 20%, el crecimiento, dado que los recursos van a aumentar un 20%, se manifiesta para el año que viene un aumento del presupuestario del 20%, tener en cuenta algo que no mencionamos en la fiscalía impositiva, que es el salario de los trabajadores. Al rechazar un aumento del 20%, habría que preguntarse cuál sería, digo, el caso de los concejales de la oposición, ¿qué repercute esa decisión? Si hoy los trabajadores ganan X o un promedio salarial de X, si plantean un monto menor de fiscal, en el aumento fiscal, ¿cuánto pretenderían que ganen dentro de un año? ¿O más o menos? Porque en definitiva se trata de eso. Sabiendo que los trabajadores este año
en el año 2025, con los aumentos salariales, en gran parte gracias al convenio colectivo de trabajo que implementó la gestión del intendente Ustarros, lograron un incremento del 35% del básico, estipulado por encima de la inflación, según quien la midiese. Es un municipio que no tiene deuda, un municipio que sigue incrementando servicios, un municipio que crece y que avanza en cuestiones de servicio y de prestaciones. En la campaña, como decía, la sociedad mayoritariamente acompañó este espacio el 7 de septiembre y en la campaña escuchaba mucho de Mercedes está creciendo. Ahora, ese crecimiento de Mercedes tiene que ir acompañado también de un crecimiento presupuestario. Y es evidente que Mercedes crece. Hoy mucha gente de otras ciudades elige nuestra ciudad. Eso lo vemos todos los días. Entonces, tiene que ir en consonancia la cuestión presupuestaria con lo que está sucediendo en la realidad. También escuchaba, y digo para traer debates que me parece que son importantes, como mencionaba la concejal Munarriz en la comisión de la fiscal, que hay un cambio de época. Y como yo decía y reitero, comparto. También en las reuniones surgía esto del Estado presente, de la cuestión y los cuestionamientos al Estado presente, a una forma de gestionar el Estado. Si bien esto es una apreciación personal, entiendo que el Estado presente fue necesario en un momento de nuestra sociedad que tuvo que ver entre el 2003 y el 2015, en el 2003 donde hay un nivel de indigencia altísimo y había más pobres que votos que el presidente que había ganado en ese momento. Era muy difícil poder gestionar un Estado sin tener presente esa realidad. Hoy la realidad cambió, gran parte, o casi todo, producto de esas políticas, de lo que hoy se denomina, en algunos casos peyorativamente, el Estado presente. Hoy el desafío es otro. Hoy el desafío, esa realidad ya no existe. Hoy escuchamos que, por ejemplo, el presidente Milei aumentó 3 veces la asignación universal. Uno entiende que cierta certeza hay y cierto acierto en esa política hay. Entonces, la sociedad cambia, la realidad cambia, los gobiernos también tenemos que cambiar, los dirigentes también tenemos que cambiar, tenemos que ayornar nuestro hacer a las nuevas realidades. Esas nuevas realidades tienen que ver, y insistía, con generar ciertos acuerdos, y los acuerdos en un instrumento que es un medio, no es un fin el presupuesto. Lo que uno está haciendo es darle una herramienta al Ejecutivo para que pueda gestionar. Uno sabe, y son las reglas de la política, que muchas veces se vende hacia afuera como otra cosa, pero la realidad interna sabemos que es eso. Los manuales de presupuesto público dicen que es un instrumento para que es un presupuesto, que uno supone lo que va a suceder el año que viene en términos presupuestarios, para que el Ejecutivo pueda gestionar y tener cierta previsibilidad, entre otros principios, ¿no? Pero bueno, eso en principio es la realidad hoy de la municipalidad, una municipalidad que se sienta con los trabajadores a partir del convenio colectivo, que busca la forma de seguir aumentando salarios, que esos salarios, desgraciadamente en este contexto económico, en la masa salarial, dentro del presupuesto cada vez representan más parte de esa torta, porque hay menos recursos. A comparación de otros años, tal vez, esto sí, y perdón la autorreferencia, pero no es un presupuesto que denote grandes obras, por decirlo de una manera. Es un presupuesto que supone que va a venir un año muy difícil, que ya estamos viviendo un año muy difícil, que el año que viene no hay indicio de que las cosas se recuperen. Y en ese sentido, lo que uno busca es darle previsibilidad al Ejecutivo. Y esa previsibilidad tiene que ver con gestionar lo que hay, gestionar cada vez mejor lo que hay. Y cuidar en esa gestión a los trabajadores. Por eso no hay que perder de vista esa cuestión y hacerse la pregunta esta, de que si uno no plantea un 20% de aumento el año que viene, ¿cuánto desearía que ganen los trabajadores el mismo altura del 2026? ¿Más o menos? Tal vez dirán, no, hay que aumentar el presupuesto en un 30%, habría que haber aumentado la tasa en 30%. Pero consideramos que buscar el equilibrio entre los trabajadores municipales, la sociedad, las prestaciones, un 20%, además que es la pauta que indica provincia, es un número razonable. Una cuestión que me parece no menor en discusiones
a veces que uno escucha en el día a día, en estos 10 años de gestión, y uno lo puede ver en el análisis del mercado de trabajo en cualquier sector de la sociedad. Hay muchos trabajos sobre eso, pero concretamente en Mercedes, la planta municipal del 2015 al 2025, de 10 años de gestión, entiendo que es innegable que la municipalidad presta muchísimas más prestaciones que hace 10 años, que ha crecido la municipalidad, para bien, con acierto, con errores, se pueden corregir algunas cuestiones, pero que ha crecido el nivel de prestaciones, el volumen, lo mismo que decíamos, Mercedes está creciendo y muchas veces la municipalidad crece en consonancia con el crecimiento de la ciudad, aumentó menos de un 10% de la planta municipal. 100 personas nada más que había en el 2015. De lo que votamos acá, de lo que se vota habitualmente en el presupuesto, eso está en nuestra ordenanza presupuestaria. Entonces, en ese sentido, existe el equilibrio en términos de presupuestario, de planta municipal, de trabajo, de hacer un municipio más eficiente. Eso es un desafío. Nosotros no tenemos miedo a hablar de eficiencia. Todo organismo, todo aquel que gestiona recursos tiene que ser eficiente. Tiene que pensar en el laburante, el tipo que se levanta a trabajar todos los días y escuchar su demanda y hacer la vida más fácil. Por eso creo que el desafío hacia adelante en este cambio de época es ese. Uno entiende que en algún momento el Estado se gestionaba de cierta manera porque la sociedad sí lo requería, hoy la sociedad requiere de otra cosa. Nuestro desafío como gestión municipal tiene que ver con eso, con hacer más racional y eficiente la gestión, llegar y brindar oportunidades para todo el que se levanta a trabajar todas las mañanas. Por ese motivo es que solicitamos, y de este bloque solicitamos que se nos acompañe en este presupuesto para que el Ejecutivo tenga esas herramientas de trabajo, pueda gestionar en un momento muy difícil y que podamos seguir haciendo. Gracias, profesor. Muy bien. Perdón, y sí, tenemos la modificación que hice mención de un artículo, el artículo 15, que algo lo mencionamos en reunión de... Sí, que tiene está en la con parte dispositiva. La parte dispositiva. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Marcela Munarriz. Gracias, señora presidenta. Bueno, algunas consideraciones respecto a este nuevo presupuesto municipal para el año 2026, que como bien dijo el concejal preopinante, supera los 49.000 millones de pesos, algo así como casi o aproximadamente unos 140 millones de pesos de gastos por día. Entendemos que lejos de hacer más eficientes sus cuentas, el oficialismo insiste con la más fácil, aumentar los gastos o mantenerlos y financiarlos con más tasas. Hoy lo hemos visto, una joda. Ciertamente hoy se vio en el recinto cómo con la aprobación de la ordenanza impositiva para el año 2026 se define el camino de ahorcar a la clase media, productores y comerciantes con tasas que siguen pagando la fiesta política. Y destacar, sobre todo, que en definitiva somos los vecinos quienes a la postre terminamos pagando con los productos y servicios que consumimos por abonar precios más caros. Este bloque, por su parte, va por un futuro donde el Estado esté al servicio de la gente y no al revés. El Estado debe servir al ciudadano y no vivir de él. Creemos que la Argentina, y volvemos a repetir en tema presupuesto, y un Mercedes distinto es posible. Bregamos por quienes luchan todos los días por vivir en un país más ordenado, más libre y más próspero. No necesitamos en Mercedes tasas más altas. Quizá tenemos que empezar a buscar el acento en la libertad. Mientras el gobierno nacional, he dicho antes, en la sesión anterior, trabaja por bajar impuestos, ordenar el Estado y liberar el que produce, nosotros en Mercedes recibimos las respuestas de los vecinos que ven un camino contrario. Se sigue exprimiendo al que trabaja. Vamos a seguir trabajando, reitero, por el camino de la libertad y eso hemos puesto hoy de manifiesto en el tema tasas. Menos tasas, menos privilegio y más aire al sector productivo. Necesitamos un Estado que le deje de meter la mano al bolsillo de la gente. Cuando miramos este presupuesto, lo primero que podemos concluir es que nos va mal porque queremos.
Se habla del Fondo Monetario Internacional y la provincia se viene endeudando, tirando un ancla a todos los bonaerenses ya desde el año 2019. Millones y millones año tras año. La pregunta del millón es: ¿dónde están las obras? ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Quién la tiene? ¿O van a aparecer los cuadernos? Vemos una provincia que asfixia a los contribuyentes, una cuotita más por acá, otra por allá, y después hablan de la baja en la economía, recesión y, por supuesto, Milei. Los empleados públicos haciendo malabares, docentes, médicos, Poder Judicial, policía, las fuerzas de seguridad sin medios, los hospitales sin insumos, las escuelas que se caen a pedazos. Si hay algo que no funciona, es la provincia más rica del país. Y en Mercedes, de lo único que hablamos es del Estado Nacional. Milei, que no manda plata para las obras. La página oficial de Argentina dice que Alberto finalizó un total de 1.640 obras públicas durante su gestión, según se informa en el sitio oficial. Estas obras fueron parte del Plan Argentina ACE, lanzado en enero del 2020, que tuvo como objetivo generar empleo local, mejorar la infraestructura de barrios y ciudades y promover la paridad de género en la construcción, país donde la llevó adelante Narnia. El tipo este vino, tendría que usar otra palabra, jorobarnos la vida. En la página oficial Casa Rosada lo vemos a Alberto con Arrieta, que dijo en ese mismo recinto: obra que se empieza, obra que se termina. Estamos esperando los 20 kilómetros de la Ruta 5. Por supuesto que no dijo cuándo. Y tenemos, según datos oficiales, un 17% de avance de obra. Me remito a mapainversiones.obraspublicas.gov.ar, proyecto, perfil proyecto, 114.437, avance financiero 11.36%. Así estamos, reclamando obras de nación, cuando las obras más importantes que se están haciendo se hicieron en esta ciudad, se hicieron con préstamos de bancos internacionales. También esto sacado de datos oficiales, mapa de inversiones, se puede poner Mercedes y sale toda la información. La pregunta es: ¿a quiénes les debemos los mercedinos? Bancos que financiaron obras que se hicieron en Mercedes. BCIE, Banco Centroamericano de Integración Económica, BID, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. La pregunta que nos hacemos y que se hacen los mercedinos: ¿quién paga todo esto? Las obras que quedaron por la mitad, ¿qué las hacemos? Durante el año 2025 los ingresos que llegaron de nación y provincia representan el 50% del presupuesto, pero llama la atención que se recibieron 2.600 millones por intereses de inversión. Nos llama la atención, podríamos hablar de una contradicción entre la Secretaría de Salud con el programa 1000 días, donde se habla de la importancia de los primeros años de vida, y mientras tanto, en la Secretaría mencionada al inicio, se cierran salas de los jardines maternales. Se recibieron de provincia 49 millones para jardines maternales y casi 100 millones para el EPI, cuando la diferencia es palpable, es tremenda en cuanto al resultado. Y dejamos de levantar la vara de la educación en un área fundamental, donde el gobierno nacional ha subido casi un 500% el valor del programa de los 1000 días. En este contexto, decir que los jardines maternales se especializan en atender niños desde 45 días hasta 2 años de edad, con un enfoque educativo integral que prioriza el desarrollo biopsicosocial, la construcción de vínculos afectivos seguros y la estimulación temprana. A diferencia de los espacios de cuidado asistencial, los jardines maternales tienen una propuesta pedagógica, planificada, sustentada en principios científicos y didácticos, y no se limitan a una simple custodia del niño. Los espacios de primera infancia, en general, tienen como objetivo garantizar el derecho de los niños a desarrollarse en un entorno seguro,
estimulante y educativo, promoviendo su crecimiento integral desde el nacimiento hasta los 6 años. Se recibieron 59 millones de intereses por colocación del fondo educativo. Quedaron 280 millones sin gastar. Hay escuelas que sufren robos, que necesitan reparar techos. Vimos muchos proyectos que pasaron en este recinto durante el año. O tantas necesidades que han quedado de manifiesto en cada exposición de cada uno de los concejales que trajeron al recinto esa problemática. Y acá la plata se pone en plazo fijo. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos también habla de 2 programas, Mercedes Construye y Mi Casa. Los mercedinos vamos a financiar créditos con el resultado de las casas del barrio Calabria. Por último, sí decir que cuando se menciona como fuente de financiamiento la cuenca del río Luján, vemos como el paseo ribereño quedó bajo el agua por lo menos 3 veces este año. Seguramente los cambios climáticos y las lluvias copiosas que vimos en esas 3 oportunidades sea un factor a considerar, pero no el único. Y que el objetivo final de los millones que allí se dispusieron era que el río no se desborde, pero eso no pasó. En conclusión, que Mercedes despierte. Si queremos un futuro distinto, ahora es el momento que tenemos que reaccionar. Sin lugar a dudas, la libertad avanza, pero no llega sola. Gracias, señora Presidenta. Bien. Tiene la palabra el concejal Daniel Ibaldis. Gracias, señora Presidenta. Bueno, yo abono, o desde el bloque, abonamos siempre, recién se decía qué importante la discusión seria, ¿no? Y ser conscientes, no solo al momento de votar, sino al momento también de trabajar cada proyecto, y este es un proyecto que tiene una carga importante, es sumamente relevante. Y también se hablaba recién de los salarios de los municipales. Esto ya lo había escuchado alguna vez. Parece ser que la oposición es la que tiene la culpa de que los municipales ganen poco dinero. Y que este es un parecer, ¿no? Un sentir, que los municipales ganen poco dinero, que de hecho ganan poco dinero, es una decisión política. Es una decisión política del poder del Departamento Ejecutivo. Una decisión política que ha sido utilizada de manera constante. Recuerdo los tiempos del doctor Giosio, los tiempos de Carlos Selva y los tiempos del intendente actual, donde poco se ha modificado. Y han tenido presupuestos apoyados, han tenido presupuestos rechazados, han tenido fiscales impositivas acompañadas, han tenido o hoy no tienen ese acompañamiento, y sin embargo, diría yo, no la totalidad o la gran mayoría de los municipales siguen teniendo los problemas que tienen las personas que ganan poco dinero, más allá, y esto me parece que hay que resaltarlo y siempre lo hacemos, el enorme trabajo y compromiso con que llevan adelante muchas veces la difícil tarea de llevar adelante los distintos servicios. Y digo esto porque debería, la pregunta recién era en términos de ecuación, si no se acompaña el presupuesto y no se acompaña el 20%, de hecho ya tiene el 20% el Departamento Ejecutivo, ya va a contar con ese dinero. ¿Cuánto quieren que ganen los municipales? Sin embargo, este año la recaudación ha sido muy importante y el aumento salarial no ha sido acompañado de la misma manera. Entonces uno pensaría que el 20% como mínimo estaría asegurado para el
próximo año, porque ese dinero ya presuponemos, porque hablamos de presupuesto, el Departamento Ejecutivo lo va a tener. Pero quería resaltar esto porque si no parece, y yo cuando abono la discusión seria, iba a decir chicana, pero no lo digo, porque creo que no es así, pero sí aparece esto enseguida, ¿no? Ustedes, si no acompañan, son los culpables que los municipales ganen poco. Bueno, me parece que hemos hecho una breve reseña que refleja una difícil situación que están atravesando el conjunto de los trabajadores del municipio. Así que bueno, ojalá en adelante se empiece a revertir. Yendo al presupuesto, y yendo al presupuesto que actualmente está vigente, en charlas anteriores para votar el presupuesto 2025, habíamos acordado con Hacienda y Economía una suba no menor al 40%, recién se decía, y ya lo habíamos hablado, no se ha respetado. No hemos llegado a eso, pero era el piso el 40%. Ni siquiera respetamos eso. También se hablaba en términos educativos. Acá hemos tenido y trabajado muchos proyectos relacionados con la escuela pública. También decir que hay una intención del Gobierno Nacional de desprenderse de todo lo que tenga que ver con la educación pública y ocuparse por ahí de los vouchers a los colegios privados. Pero nosotros no vamos en esa línea, entonces exigimos que el Estado sea a cargo de lo que nosotros entendemos que se va a hacer cargo, y la educación es uno de ellos. Podríamos citar algunas obras que son importantes y en términos económicos también lo son. Por ejemplo, garantizar el acceso seguro a la Escuela 26, allá frente al Aeroclub, que los chicos estaban y hoy caminando por la calle y en invierno a oscuras. Bueno, no se ha podido porque los montos eran más que considerables. Bueno, no hemos podido avanzar ni siquiera en 50 metros. Digo, pensando en un trabajo quizás a largo plazo, porque uno entiende que a veces los números no dan. Pero son decisiones políticas. Pero tampoco hemos podido solucionar la vereda de la calle 23, de la primaria 10 y la secundaria 8. Esto fue un proyecto del año 24. Tampoco se pudo hacer. Y trajimos acá el problema del techo de la escuela primaria San Jacinto, número 33, y alguien de Secretaría de Educación nos dijeron, la verdad que nosotros no tenemos ningún pedido oficial. Bueno, hay otros organismos también que deberían intervenir con eso. En el área de salud también voy reflejando algunos proyectos que hemos presentado como bloque, que lo hemos trabajado, ha sido acompañado por unanimidad y sin embargo el Departamento Ejecutivo no ha dado respuestas en función de eso. Recuerdo un servicio de salud para la localidad de García, aunque sea mínimo. Bueno, no hemos podido avanzar. Y después algunas cuestiones que tienen que ver con el cuidado ambiental. Ahí también hicimos referencia a lo largo de estos 2 años, pero pensábamos que con el presupuesto 2025 se iba a llevar a cabo, que era no solo el entubamiento del canal de la 15, el canal de la 16, sino, aunque sea de a poquito, ir generando algún tipo de respuesta vinculada al cuidado del ambiente, pero ni siquiera pudimos avanzar en proteger para que la gente no se caiga. Habíamos pedido barreras de contención y ni siquiera eso hemos podido llevar adelante. ¿Por qué digo esto? Porque estaban las herramientas. Las herramientas del presupuesto es el dinero que surge de los contribuyentes. Bueno, ante toda esta realidad, y si faltaba algo, el cierre de las salas maternales de los jardines municipales. El municipio, la gestión actual, haciendo recortes en educación, algo que no lo hubiésemos imaginado. Pero bueno, lo marcábamos, y lo decimos recién, ¿no? Lo marcamos cuando lo hace el Gobierno Nacional y necesitamos marcarlo cuando lo hace el Gobierno Municipal. Ha sido
una, creo, de las decisiones más crueles que ha tomado esta gestión. Y nosotros necesitamos decirlo. Y esto quizás, como viene atado a la mano de este presupuesto 2026, que como bloque nosotros no vamos a acompañar, vamos a rechazar, porque, primero porque si no votamos la fiscal impositiva no le damos la herramienta para que lo lleve adelante, y además porque sigue habiendo muchas cuestiones que corregir, podríamos decir falencias, pero vamos a eso, cuestiones que corregir que no se han llevado a cabo, pero que sí esperamos que en este ejercicio 2026 el gobierno municipal empiece, bien lo decía el concejal, siempre hay algo para corregir, siempre hay algo para mejorar. Nosotros trabajamos también y acompañamos cuando se trata de ir en ese camino. Pero bueno, reflejar algunas cuestiones que nos ponen un tanto inquietos, pero pensando en cómo se siente el vecino cuando no siente respuesta por parte del Ejecutivo. Así que consideramos que no podemos acompañar este presupuesto 2026, aunque abonamos que las cosas mejoren y ojalá, y este es un deseo y quizás sea una necesidad, los trabajadores municipales empiecen alguna vez a ser reconocidos en algo tan importante como es lo económico. Con los aplausos no comemos. Así que ojalá vayamos en ese sentido. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Bernardo Subeldía. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, acá estamos como bloque de reciente incorporación a este cuerpo. No venimos a oponernos por oponernos, venimos a discutir prioridades, ¿no? Porque el presupuesto es una discusión política, es una decisión política, en la cual nosotros hemos visto y agradecemos también a la Secretaría de Hacienda y a todos los funcionarios que estuvieron a disposición en estas semanas de trabajo. También aprovechar y mandar las condolencias a la familia del secretario de Hacienda, David Valerga. Y nosotros lo que encontramos, primero, como escuchando los diferentes bloques, encontramos que llevamos mucho los problemas locales al orden nacional y creemos también que es necesario. Entiendo que Mercedes no está fuera del régimen de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos que tratar de buscar y tener la voluntad de encontrar las herramientas necesarias para encontrar esas soluciones acá. ¿Cuáles serían las soluciones? Quizás ordenar un poco los gastos, ordenar un poco este presupuesto, ¿no? Que sea para el bienestar de todos los mercedinos, no quizás para un sector político ni otro. Porque a veces vemos que el rol de oficialismo y oposición, también eso hace ruido en algunas cuestiones. El oficialismo tiene que defender su presupuesto que le manda el Departamento Ejecutivo y la oposición quizás que dentro de lo que es el Gobierno Nacional tiene ciertas políticas en contra del Estado presente y a veces reclama más Estado presente en el orden local. Entonces hay como una dicotomía sin a modo de chicana ni nada por el estilo, sino en cuestión de que tenemos que empezar a enfocarnos en los problemas de los mercedinos de una buena vez por todas para tratar de encontrar soluciones y dejemos de dar estas discusiones vacías, discusiones que no llevan a ningún lado y tratemos de trabajar por y para los mercedinos. Cuando hablamos de recortes en importantes áreas, está lo que habló el concejal Altuve frente a lo que es vialidad rural, que ahí creo que hay una modificación, aplaudimos y celebramos. Nosotros venimos trabajando con los productores rurales, venimos trabajando con la sociedad rural, con los vecinos, y notábamos y nos asustamos cuando vimos en el presupuesto un recorte de más de 150 millones cuando fue ejecutado en el 2025. Quizás abro un paréntesis, que no sé cuál fue la intención de la Secretaría de Hacienda para enviar esa partida a un programa quizás de alquiler de maquinarias, ¿no? Creo que la municipalidad cuenta con maquinaria propia, creo entender que están en funcionamiento, que tienen todos los servicios correspondientes, si no también podríamos aprovechar en algún otro momento, pedir algún informe de la situación de las máquinas. Que un gobierno peronista tercerice servicios me hace ruido también. Entonces entramos en esa dicotomía, por defender una bandera, nos olvidamos de las prioridades en sí de los vecinos. Otros de los recortes que vemos es la ampliación de la red eléctrica. Para el año 2025 fueron presupuestados 354 millones. Hay un compromiso de 313 millones de vengado al 31 de octubre y para el año 2026 se recorta a 100 millones. Yo no sé si ya terminaron con la ampliación de la red eléctrica
Los vecinos del GEO de Agote todavía no cuentan con eso y creo que sería muy bueno también tenerlos en cuenta a la hora de presupuestarlo. La red de agua potable, lo que es la potabilización de agua, notamos que tenemos 67 millones para el 25 con compromiso de 102 millones y para el 26 10 millones solamente. Entonces, quizás entendemos o nuestra falta de experiencia de algunas unidades programáticas que quizás hay que entenderlas mejor y a lo largo de este proceso en el año lo vamos a comprender. Con respecto a otros programas también, que se ejecutaron menos del 50% de lo presupuestado al 31 de octubre, pero vuelven a pedir los mismos montos para el 2026. Radio Municipal, Mercedes Aprende Unida, planta de tratamiento de residuos. Entonces, nosotros, antes de pedir más recursos, tendríamos que explicar por qué no se usaban los que están presupuestados para este año vigente. En otras hubo sobre ejecución, por ejemplo en prensa, quizás porque fue un año electoral, se gastó casi 30 millones más de lo presupuestado. Esperemos que para este año o el próximo año 2026, que no haya una elección, tratemos de ser un poquito más eficientes y que no haya un déficit en lo que sería la oficina de prensas. Con respecto al salario municipal, he escuchado que quizás también para demonizar a la oposición o a los que están no en sintonía con el oficialismo local, que no aprobar la tasa impositiva o el aumento del 20% que ya estaba aprobado, que no tuvimos la intención de acompañar, primero porque ya nos desayunamos que ya está aprobado y segundo porque no aprobamos la fiscal impositiva. Pero usando esa regla solo para la chicana política me parece que hace daño, porque si utilizaríamos esa regla como fue en este año vigente, el aumento de tasas de medido en algunas partidas no se tradujo al aumento de los trabajadores municipales. Hay compañeros, trabajadores municipales, que están pasándolo mal. No llegan a pagar el alquiler, están con préstamos y están muy delicados en algunas situaciones. Están con respecto al aumento, quizás no se aumentó la planta funcional o la planta de los empleados municipales, pero sí hay muchas cooperativas, muchos cooperativistas con unos sueldos que son míseros y la realidad que eso también saca las ganas al trabajador de dar el servicio de calidad que quizás acompañó muy fuertemente en las primeras gestiones de este gobierno y que con el desgaste que se está viendo en la ciudad o que se está cayendo en algunas cuestiones, algunos servicios y el aumento de tasas quizás también no es el camino a elegir. Por eso mismo, desde este bloque no vamos a acompañar a este presupuesto 2026 en la parte de lo que es el Departamento Ejecutivo. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Altuve. Gracias, presidenta. Algunas observaciones para aclarar. Primero tiene que ver con la ejecución de este año y en base, sabemos que los presupuestos normalmente se estipulan con el ejercicio corriente. Independientemente de que haya partidas que no estén ejecutadas al 100%, hay otras que están sobre ejecutadas y si uno lo tiene que mirar el total, hay sobre ejecución presupuestaria. ¿Qué indica esto? Que la situación está complicada. Y Mercedes está ubicada en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, con lo cual hay que mirar lo que pasa en la provincia, hay que mirar lo que pasa en nuestro país. El diseño institucional de nuestro país involucra desde cuestiones legislativas, jurídicas, mejor dicho, legales, a la provincia, con la nación y con cada ciudad de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle no menor y un tema que parece que a resaltar y tiene que ver con lo que nos proponemos acá, que es cómo trabajar, cómo proponer cuestiones. Si bien contradecir un poco lo que planteaba el concejal Ibaldi, acá no se trata de culpas, no venimos a echar culpa a uno a otro, sino mirar estructuralmente lo que nos sucede en nuestra ciudad y cómo vamos a seguir trabajando. Hay una cuestión que es controvertida, es difícil una decisión de los jardines maternales, que es algo que fue evidente, y lo menciono porque es un problema que va a seguir, porque la tasa de natalidad sigue cayendo, y el año que viene vamos a tener la misma discusión, el año que le sigue vamos a tener la misma discusión, la misma realidad, y algo hay que hacer. Porque la realidad es que los niños que nacen en la ciudad es la mitad de lo que nacían hace 10 años. Y dentro de 3, 4 años vamos a tener cada vez menos niños y niñas en la ciudad. Con lo cual eso no solo va a repercutir en las salas maternales, va a repercutir en las primarias, va a repercutir en
cuestiones que hacen los niños y niñas todos los días, desde un médico pediatra hasta los servicios, y entretenimiento, salones. Entonces son cuestiones reales. No hay que decir a la ciudad, che, esto es una cuestión política, es una cuestión de una decisión política sobre una cuestión material real, que lógicamente genera angustia y uno entiende a los trabajadores. Y acá no hubo recorte en eso tiene que quedar claro. No hay que decir una cosa por otra. Acá no hubo recorte, hubo una decisión para tomar una medida sobre una situación compleja, que es lo que es, y se sostuvo el trabajo de los trabajadores municipales, refuncionalizando, buscando otras tareas, porque la realidad es que la provincia de Buenos Aires no tiene la capacidad en 135 municipios de trabajar de esa manera. Todos sabemos legalmente en la provincia de Buenos Aires el sistema educativo, sea público o privado, cuando te cae la matrícula se saca el subsidio y se cierra y se refuncionaliza, no hay mucha vuelta. De hecho, por eso digo, es un tema como representante de los mercedinos a tratar y tener presente en los años que vienen, por lo menos los 2 años de gestión que tienen algunos y los 4 que tenemos otros. Es una realidad. Y esto también quiero que quede claro cuando se habla de la ejecución de la partida presupuestaria. En términos globales, este año hay sobre ejecución de partidas. De la misma manera que hacía mención en los caminos rurales, que no es que hubo recortes, sino que el monto aumentó, y en los caminos rurales hay que hacer mención a algo, que de la misma manera que educación, la Secretaría de Educación, si uno ve, dice el monto es menor en comparación a otras secretarías, pero sabemos que la Secretaría de Educación tiene el fondo educativo para gestionar. De hecho, gestiona desde ahí. Los caminos rurales tienen el fondo inmobiliario que se gestiona desde ahí también. Son partidas presupuestarias que tienen fondo coparticipable de respaldo. Con lo cual muchas veces uno el presupuesto de recursos propios va a ver que no es un monto considerable, pero en realidad hay fondo coparticipable que respaldan esa gestión. Pero digo, y volviendo al tema que observaba de lo que planteaba el concejal Ibalde, no se trata de echar culpa, digamos, este cambio de época un poco tiene que ver con eso, de no echarle la culpa al otro de lo que nos pasa. Las cuestiones son estructurales, la baja tasa de natalidad no es culpa de nadie que esté acá, pasa y está pasando. Y yo creo que es parte del desafío poder tratar estos temas sin chicanas, sin ideologizarlo, ver realmente qué nos pasa y traer una propuesta. Cuando uno plantea, bueno, si no es el 20, ¿qué sería? Si hay una mejor propuesta, solo la escucharemos. Pero rechazarlo por rechazarlo sin necesidad de proponer algo. Porque es la realidad, y estamos hablando de un medio para poder gestionar, no estamos hablando de un fin en sí mismo, digamos, el presupuesto es un medio y de brindarle al Ejecutivo, que legalmente tiene la necesidad de seguir gestionando, y se estipula un presupuesto para el año que viene, poder gestionar y darle cierta previsibilidad. Se trata de eso. Uno entiende que muchas veces juegan otras reglas de lo que siga de acá para afuera, pero hoy acá adentro tenemos esta responsabilidad y de decir esto. Y yo creo que tiene que ver con el cambio de época, ¿eh? Si no logramos generar ciertos acuerdos y generar culpa, que él me dijo que la culpa seguimos la misma, ¿no? Por más que... Y se trata de eso. Y quería aclarar esto. Sobre el tema de la ejecución en términos presupuestarios, técnico es importante que se sepa que este año, uno dirá, bueno, hay déficit. Y sí, hay déficit. Hay déficit porque hay cuestiones que no están llegando de recursos propios. Y como volvimos al principio, tampoco hacemos del déficit un principio, no es una cuestión de realidad. Nosotros queremos la cuenta equilibrada, lógicamente, queremos que haya más recursos que gastos, pero hoy no se puede. Entonces, por eso muchas veces se toman decisiones que no son felices. Uno toma todas las decisiones en su vida, las que quisiera, pero hay que tomarlas. Porque si no la toma ahora, la toma otro por vos y momentos más complejos. E insisto con esto, la tasa de natalidad es hoy, va a ser el año que viene y va a ser el que le sigue y desgraciadamente se podrán implementar políticas en ese sentido y tomar en cuenta algunas cuestiones. Pero en realidad que va a seguir sucediendo y nos va a pasar cada vez más con más actores que están involucrados con la infancia en nuestra ciudad. Pero sí me parecía esto, aclarar el tema de los caminos rurales, no es que la intención de Hacienda fue recortar, sino fue agilizar ciertas contrataciones. Lógicamente, y como dijimos, es una realidad que este año llovió muchísimo más que años anteriores, eso repercutió en los caminos, el área de servicios públicos que llega a todos lados, a los 1.200 kilómetros de caminos rurales, camino de tierra que tiene nuestra ciudad, el área lo trabaja, muchas veces no alcanza con la maquinaria propia y tiene que alquilar. Pero se da respuesta. Por eso yo decía, acá no se trata de una cuestión de culpa, se trata de qué es lo mejor para nuestra ciudad. Nosotros, y lo propuso la Secretaría de Hacienda, y la verdad que lo escuchamos, y no hubo otra propuesta en relación a eso, entendemos que el 20%, teniendo en cuenta la situación de los trabajadores, porque los trabajadores no es solo
son los municipales. Hay que preguntarle a un trabajador de comercio cuánto gana hoy, incluso compararlo con un salario promedio municipal. Hoy recibimos mucha gente, o me tocaba por mi función anterior, recibir muchos trabajadores de otros ámbitos solicitando entrar al municipio. Y eso es porque el ingreso de los municipales ha mejorado. Entonces, cuestiones centrales como tiene que ver con la ejecución, que es la planificación para el año que viene, estas modificaciones presupuestarias que tenían que ver con cuestiones contables, a tener en cuenta, muchas veces donde se ubica la partida influye después a la hora de hacer ese gasto. En algunos casos facilita, en algunos casos no se puede. Por eso, como decía, dentro del presupuesto para el año que viene, el presupuesto participativo está dividido en dos, como nos había mencionado el secretario Valerga en las reuniones. Pero bueno, muchas veces tiene que ver con esto. Si no es el 20, ¿cuánto sería lo ideal? Pues se trata de eso, en definitiva. Si hay una cifra mejor en beneficio de Mercedes, bienvenido. Pero creo que hace el debate un poco esto, no echar la culpa, no se trata de echar la culpa a nadie, de debatir realmente lo que queremos para la ciudad. Yo creo que el cambio de época tiene que ver con eso, y lo que está sucediendo hoy, muchas veces que algunos vean que se grita en los medios de comunicación tiene que ver con eso, y la respuesta a que alguno grite y veamos más los ejemplos de encontrar acuerdos y que realmente suceda que encontramos lo mejor para la ciudad. Y no lo digo de manera demagogia, como frase hecha, tampoco lo digo sinceramente. Cuando uno a veces encuentra que en el otro hay un cassette, que hay frases hechas, la gente ya deja de escuchar. Entonces, nosotros insistimos con esta propuesta de presupuesto el año que viene, que nos parece sensata, nos parece que la realidad es que no hay en términos puntuales partidas donde haya llamado la atención. Si algunos, como trajeron la ejecución presupuestaria, hay que mencionar que la ejecución global, y nos podrán decir, porque de hecho fue una bandera, bueno, hay déficit. Y la respuesta va a ser, en este año, desgraciadamente, hay déficit. No hacemos del déficit un principio, nosotros queremos cuenta equilibrada, pero es la realidad. Y yo creo que si le preguntamos a cualquier familia de Mercedes, te va a decir que está endeudado con el banco, endeudado con las tarjetas, que es lo que menciona mes a mes la Asociación de Bancos de Argentina, que aumentó la morosidad en la tarjeta de crédito como hace años no sucedía. Lo que le pasa a la familia le pasa al municipio. Y en eso hay que ser cuidadosos. No solo con la familia municipal, sino con la familia de toda la ciudad. Así que por eso que proponemos ese 20% para el año que viene. Muy bien. Sí, tiene la palabra el concejal Polaki. Gracias, señora Presidente. Quería hacer unas aclaraciones porque escuché muchas veces la palabra no echar culpa. Yo creo que no se trata de echar culpa, sino de hacerse cargo y en todo caso hacer una autocrítica y hacerse cargo de de las políticas que uno tomó y qué es lo que pasa ahora. Entonces, cuando hablamos de la cantidad de empleados y se nombran 1,7 cada 100 habitantes, que es comparable a otras ciudades de alrededor, cuando sumamos los contratados pasamos a 2,5 y en el presupuesto, sin contar los contratados, estamos en el orden del 60%, cuando un presupuesto para una ciudad similar a esta debería ser alrededor del 40%. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Yo creo que son muchos años, no solamente esta gestión, sino la anterior, la anterior fue la que pasamos de 650 empleados municipales a 1.200, que son los que están hoy, y ahora le agregamos los 800 contratados que están precarizados. ¿Y qué pasó en ese momento? Pasó que los trabajadores municipales que trabajaban en el mantenimiento de la parte de caminos o por ahí de plazas, se fueron reemplazando cuando se fueron jubilando por otras personas dentro de las oficinas y se reemplazaron esas personas y esos trabajos por cooperativistas. Fue lo que decidieron hacer por decisión política durante los últimos 10 años con las herramientas que tuvieron, con el gobierno que tuvieron, y fue lo que hicieron, pero no es una cuestión de echar culpa, sino de tomar responsabilidad, de hacerse cargo. Yo humildemente veo que no hay una decisión política que intente resolver esta situación
y año a año vemos el presupuesto, por más esfuerzo que hagan los técnicos municipales en ajustarlo para que no haya déficit, y eso se celebra. No es posible que el municipio avance cómo está dispuesto el presupuesto, cómo está ordenado, y esto creo que tiene que ver con los años anteriores, cuando se tomaron decisiones con otro caudal de ingresos. Y veo que pasaron, esta es la tercera votación mía acá, y lo único que veo es replicar el presupuesto anterior con mínimos ajustes, con la inflación, y la situación es otra. ¿Y qué vamos a hacer? La política del presidente Milei se queda 50 años, con distintos presidentes. Lloralo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar dentro de 10 años hablando de que no nos llega plata de nación? No, tenemos que ponerle el cascabel al gato y desandar lo que se han dado. Hablando con empleados municipales, escucho que cuando estaban en la época del doctor Giosio cobraban muchísimo mejor, y eso se fue diluyendo. También vemos que hablan del tema de la natalidad como si fuera ajeno. Yo creo que tiene mucho que ver estas organizaciones internacionales como Open Society y Planned Parenthood Foundation de Soros, que han ido países por países que endebles, con necesidades, han ido instalando políticas públicas en contra de la natalidad, y ahora lo estamos viendo. Políticas que aplicó el kirchnerismo, hoy estamos viendo esos resultados. No hay que ser ajeno, hay que hacerse cargo. Así que bueno, nosotros, acompañando acá al presidente del bloque, creemos que el presupuesto del Ejecutivo no lo vamos a aprobar, y esperamos el año que viene quizás poder trabajarlo mejor con los técnicos en el abordaje de cómo se forma, cómo se genera esto. No presentado y después como si fuese una presentación nomás, sino en la producción del tema. Así que nada más, muchas gracias. Bien. Me pidió primero la palabra Diego Gerdo, tiene la palabra, después Eugenia Códega. Gracias, presidenta. No, también quería hacer algunas consideraciones sobre todo lo que estamos debatiendo acá en cuanto a lo que es un presupuesto, y el presupuesto lo que lleva por supuesto es la gestión de eso. Y yo he escuchado acá el tema de alquiler de maquinarias, del tema de los caminos, por el tema de la lluvia. Tengamos en cuenta que la maquinaria que tiene esta municipalidad y sus trabajadores, porque por un lado hablan de que la planta es grande, pero digamos se necesitan, y vemos de hecho que si no se llega a todos los lugares es porque hacen falta más. Las maquinarias son finitas, y este gobierno municipal, con el acompañamiento del gobierno provincial, esas maquinarias las estuvo trabajando en el desagüe de la calle 22 que va a la 113, la estuvo trabajando en el cambio de la red troncal de cloacas en la 29. Vino la lluvia, por supuesto. Vuelvo a repetir, la maquinaria es finita, y lo que se rompe por la parte de la lluvia en los barrios hay que ir a García a arreglar los caminos, y lo de García después hay que volver acá. Cada vez que llueve hay que esperar para que el camino tenga, como dicen los del campo, tenga piso y se pueda arreglar. Me parece que una cosa es hablar así del presupuesto, por supuesto, y otra cosa es la gestión. Por otro lado, también quiero decir, en este cambio de época, en este diálogo, tenemos que hablar del gobierno nacional, claro que sí. Acá, en este recinto, por las obras, se hizo una resolución en forma unánime reclamando al gobierno nacional por las obras paralizadas, y la votaron todos los bloques. Por otro lado, también estamos hablando de un gobierno que
que legítimamente gana el proceso eleccionario reciente, comienza a gestionar un diálogo y deja fuera a la provincia más grande y más rica de la Argentina, con la excusa de que no sabe sumar, que el gobernador no sabe sumar 2 más 2. Si un presidente que gobierna todo el país no puede aceptar que una de las provincias dé su opinión y plantee sus propuestas, entonces, ¿de qué nueva era estamos hablando? Me parece que tenemos que hablar también, el concejal preopinante habló en la municipalidad de trabajo precario. Trabajo precario es lo que pretende el gobierno nacional. La ley de bases, la modificación que hubo en la parte laboral, libera, porque esa es la palabra, libera a los empleadores que no tienen regularizados a regularizarlo, porque en el hipotético caso que algún inspector de la hoy Secretaría de Trabajo de la Nación pase por ese local, comercio, lo que fuera, y detecte un empleado no regularizado, recién ahí lo va a regularizar y no va a pagar ningún tipo de multa. Entonces yo me pregunto, ¿quién propone el trabajo precario? ¿Qué empleador va a decir, espero que pasen? Y no pasan nunca. Trabajadores colaboradores, extensión del periodo de prueba hasta 1 año, un nuevo inicio de esta reforma laboral que está a la vista, quita derechos, pero derechos absolutos y las horas extras. Pero volvemos a lo mismo, esta reforma laboral no es una reforma, es una medida económica. Porque no hay reforma laboral. Vayan y pregúntenle a cualquier comerciante si con esta reforma, con los índices de consumos que hay, van a tomar trabajadores. Si ellos no toman trabajadores hoy porque no hay consumo o porque la ley es prohibitiva, como dicen. Acá cuando Argentina crecía y había trabajo, se regularizaban trabajadores. Me parece que la cuestión es eso. Esto es una medida económica para liberar toda el compendio de leyes laborales que hacen al consumo de una ciudad como la nuestra. Porque recordemos que Mercedes, los comerciantes, las empresas de Mercedes, es el consumo interno. Entonces me parece que cuando hablamos de... Yo acepto, felicito y celebro que haya esta preocupación, que nosotros también sabemos que el sueldo de los trabajadores municipales no es el que deberían ganar. Lo entendemos y lo sabemos. Pero bueno, es como decía el compañero Santiago, lo que pasa en las casas de familia también pasa en la municipalidad. Y este recinto también sacó una resolución que no nos acompañó tampoco el bloque de la Libertad Avanza, justamente una resolución solicitando que los intereses punitorios para las tarjetas de crédito que liberó el decreto 7023 se retrotraigan a la ley. Y sin embargo no nos acompañaron en eso, no nos acompañaron para que se aumente el valor de la garrafa en el programa Hogar. Vuelvo a repetir, el presupuesto se debe gestionar y el departamento ejecutivo que está en la gestión, con estas condiciones, con la baja del consumo, con la baja de la coparticipación, necesita tener un aumento razonable, por ejemplo con las tasas como decíamos, y poder entonces tratar de amortiguar todos los efectos de esta caída real del consumo. Y realmente, ¿ustedes creen que la inflación es el 2,5% mensual, como digo anteriormente? Nada más, quería aclarar esas cuestiones. Muy bien. Ahora me había pedido la palabra la concejala Eugenia Codega. Adelante, concejala. Ahí está, ¿se escucha bien? Gracias, presidenta. Bueno, más que nada mi aporte va a ser una reflexión. Antes de asumir me preguntaban muchos y muchas cuál era el aporte que íbamos a traer al Consejo Deliberante, cada uno de nosotros y de nosotras. Y yo le decía que para mí el desafío tenía que ser poder concretar acuerdos básicos entre todas las fuerzas políticas, que ese era un poco el sueño que tenía. Yo vengo de trabajar 10 años en la gestión municipal, en el Poder Ejecutivo.
sé del laburo, del esfuerzo, del trabajo de cada área municipal en poder mejorar día a día en diferentes contextos. Me tocó trabajar también en contextos adversos, nacionales y provinciales, y me parece que esta gestión municipal nunca se puso a llorar, nunca se puso a hacer hincapié en la falta del gobierno nacional, en su momento en la falta del gobierno provincial allá por el año 2016, 2017. Siempre trabajó y resolvió. Hay ejemplos puntuales como son las obras de cloaca, obras fundamentales para cualquier vecino y vecina. Y estamos hablando de la realidad de Mercedes. Cuando se abandona una obra en un barrio de nuestra ciudad, estamos hablando ni más ni menos de la vida cotidiana de cada vecino y cada vecina. Claramente nos importa lo que le pasa a diario a nuestros vecinos y vecinas. Y el municipio, en vez de ponerse a llorar y en vez de ponerse a culpabilizar constantemente la ausencia de un gobierno nacional que abandona obras tan importantes en materia de salud y en materia de vida para esos vecinos, se puso a resolver, se puso a formar a sus trabajadores municipales para que se capaciten y puedan concretar la obra de cloaca en los barrios donde se había abandonado. Estoy dando un ejemplo de que justamente para contradecir que no nos ponemos a señalar solamente la falta, también nos ponemos a trabajar, y esta gestión municipal y este proyecto político que uno claramente defiende, lo hizo. No lo hizo solamente con eso, ante la ausencia de medicación que no llega a nuestra ciudad y es una realidad, empezamos a fortalecer los bancos municipales de medicamentos. ¿Saben cuál es mi sueño? Que algún día todos nosotros y nosotras podamos ponernos al hombro todas esas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas. Como también lo hace la seguridad vial. ¿A quién no le importa la seguridad vial de cada uno de nosotros y nosotras y de toda la comunidad? ¿Qué estamos haciendo por eso? Cada uno de nosotros. Digo esto porque pareciera que uno lo señalan por plantear las ausencias y las faltas que tiene el gobierno nacional, pero yo no veo tampoco del lado de la oposición cuál es el aporte en temas tan importantes que hacen a los vecinos y a las vecinas, y que creo que el desafío es que podamos fortalecerlos todos juntos. Más que nada era un aporte reflexivo, porque me parece que este recinto también tiene que empezar a hablar de las cuestiones que encaramos para mejorar la vida cotidiana de cada vecino y cada vecina de manera conjunta, de manera madura, de manera real. Me sorprende que no se pueda acompañar un presupuesto a nivel general cuando sabemos que se necesitan recursos para poder gobernar y para poder transformar realidades y para poder cambiar también o mejorar, mejor dicho, la vida cotidiana de cada vecino y vecina. Después podemos discutir lo particular, pero me sorprende que no haya nada, absolutamente nada, que estén de acuerdo en el presupuesto a nivel general. Lo digo y tengo mucho para aprender acá de todos ustedes, vengo a aprender, pero es algo que me sorprende y me gusta plantearlo y decirlo porque también por ahí ayuda a repensarnos a cada uno en nuestras funciones. No puede ser que no haya nada a nivel general que no podamos coincidir. Yo creo que si lo estudiamos, si lo leemos, y en las comisiones tampoco se plantearon cuestiones que me sorprende que acá se planteen también, porque hubo ámbito también para debatirlo, para trabajarlo de manera conjunta, porque nosotros necesitamos también el aporte de cada uno y de cada una de ustedes para mejorarlo y para que sea aún más eficiente. Me sorprende que en esos ámbitos no suceda y en el momento de la votación se rechace sin ninguna otra alternativa o algo constructivo para que se pueda aportar. Simplemente eso. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra el concejal Altuve. Sí, Presidenta, pues yo iba a proponer la votación del presupuesto elevado por el Ejecutivo con las modificaciones
Muy bien. La primera tiene que ver con el artículo 15 de la parte dispositiva, que algo se mencionó, que tiene que ver con las pensiones. Primero vamos a poner a consideración en general, que no lo hicimos todavía. Está bien, perfecto. Que yo no lo hice. Está bien, está bien. Pongo entonces... Perdón, señora presidenta, no sé Sí, si ahora o ya concejal pasó. Ibáñez. Perdón, gracias. Si podemos votar por jurisdicción. Sí, así Sí, lo vamos a lo hacer. vamos Voy a a hacer poner así. a consideración en general el cálculo de recursos 2026 del Departamento Ejecutivo, luego en general el del Departamento Legislativo y vamos a las particularidades. Gracias. Gracias. Pongo entonces a consideración en general el cálculo de recursos del año 2026 elevado por el Departamento Ejecutivo, aprobado por mayoría con el rechazo de los concejales Ibaldis, Vergara, Polaki, Dileo, Munarriz, Bécega, Subeldía y Bautreto. Ahora pongo en general la votación del Departamento Legislativo para el cálculo de recursos del año 2020. Aprobado por unanimidad. Y ahora sí tiene la palabra el concejal Santiago Altuve. Adelante, concejal. Sí, proponer el presupuesto de gastos y recursos del Ejecutivo con la modificación en la parte dispositiva, eliminar el artículo 15, fue una cuestión que se mencionó en las reuniones previas, y que el artículo 16 pasa a ser el artículo 15. Perfecto. Entonces a disposición, La parte a consideración, perdón, de la dispositiva con la modificación planteada. Y después una segunda cuestión. Espere, en la perdón. dispositiva es solo eso. Sí, solo eso. Ponemos a consideración entonces la parte dispositiva anulando el artículo 15 y pasando a ser el 16-15, aprobado por mayoría con, no sé, se ríe la doctora Munarriz, con el rechazo de, estamos en la parte dispositiva, sí, porque hay modificaciones. Con el rechazo de Ibaldis, Vergara, Polaki, Dileo, Munarriz. Que ya La dispositiva. Y rechazaron la general. Esto en comisión y un despacho. Estamos preparando el despacho para sacarlo y ustedes ya lo rechazaron en las dos cuestiones. Ustedes adelantaron la general que rechazaban. Claro. No se puede. Claro. Es con rechazo entonces de los concejales Ibaldis, Vergara, Polaki, Dileo, Munarriz, Bécega, Subeldía y Bautreto. Y la segunda instancia era del presupuesto de gastos en la... Perdón, concejal. ¿Usted me pide la reconsideración de la parte general? Bien, seguimos. Perdón, concejal, adelante. Sí, dentro del presupuesto elevado, en la cuestión, en relación al presupuesto de gasto de jurisdicción de obras y servicios públicos, hay que transferir 150 millones de pesos de la partida 52.200 al objeto de gasto 3.200. Perdón. Sí. ¿Presupuesto de gasto? Sí. Tenemos que Ahí está. Espera. Es de la partida 52.0200 a la 52.1000. Así sería. La cuenta de origen es 52.0200. Sí. 150 millones. La cuenta de destino 52.1000. En la Teoría categoría... programática. Muy bien. Entonces, ponemos a consideración la modificación planteada por el concejal, aprobado por mayoría con rechazo de Ibaldis, Vergara, Polaki, Dileo, Munarriz, Bécega, Subeldía y Bautreto.
Bueno, si no hay más modificaciones, se encuentra ya aprobado el presupuesto para el año 2026, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Uno por mayoría, otro por unanimidad. Siendo las 13:03, damos por concluida la sesión extraordinaria del día de la fecha.